Página 31. El mundo como voluntad y representación, por Arthur Schopenhauer. Libro primero, sección 6. La falta de entendimiento se llama estupidez. Entre tanto, ahora, en este primer libro, lo consideramos todo únicamente como representación, como objeto para el sujeto. Y al igual que todos los demás objetos reales, también el propio cuerpo, del que parte en cada cual la intuición del mundo, lo contemplamos exclusivamente desde el lado de la cognoscibilidad, desde el cual no es más que una representación. Ciertamente, la conciencia de cada uno, que se revela ya contra la explicación de los demás objetos como mera representación, se resiste aún más si es el propio cuerpo el que ha de ser considerado una mera representación, lo cual se debe a que a cada uno la cosa en sí le es inmediatamente conocida en la medida en que se manifiesta como su propio cuerpo, pero solo indirectamente en la medida en que se objetiva en los demás objetos de la intuición. Pero el curso de nuestra investigación hace necesaria esa abstracción, esta forma de consideración unilateral, esta violenta separación de lo que existe esencialmente unido. Por eso, aquella resistencia se tiene que reprimir y apaciguar mientras tanto, con la esperanza de que las consideraciones siguientes completarán la parcialidad de las actuales para llegar a un completo conocimiento de la esencia del mundo. Así pues, el cuerpo es aquí para nosotros objeto inmediato, es decir, aquella representación que constituye el punto de partida del conocimiento del sujeto, en la medida en que ella misma, junto con sus cambios inmediatamente conocidos, precede a la aplicación de la ley de la causalidad, ofreciéndole así sus primeros datos. Como se mostró, todo el ser de la materia consiste en su actuar. Pero efecto y causa existen solo para el entendimiento, que no es más que su correlato subjetivo. Mas el entendimiento nunca podría llegar a aplicarse si no tuviera nada de lo que partir. Necesita una referencia. Tal punto de partida lo constituye la mera afección sensorial, la conciencia inmediata de los cambios del cuerpo, en virtud de la cual este es objeto inmediato. Vemos así que la posibilidad de conocer el mundo intuitivo depende de dos condiciones. La primera es, expresada objetivamente, la capacidad de los cuerpos de actuar unos sobre otros, de provocar cambios entre ellos. Sin esta propiedad general de todos los cuerpos no sería posible intuición alguna pese a la sensibilidad de los cuerpos animales. Pero si queremos expresar subjetivamente esa primera condición, diremos, es ante todo el entendimiento el que hace posible la intuición, pues solo de él nace y solo para él vale la ley de la causalidad, la posibilidad del efecto y la causa, de modo que solo para y por él existe el mundo intuitivo. La segunda condición es la sensibilidad de los organismos animales o la propiedad que tienen ciertos cuerpos de ser objetos inmediatos del sujeto.
los meros cambios que los órganos sensoriales padecen de fuera a través de la acción específicamente adecuada a ellos, se pueden ya denominar representaciones en la medida en que esas acciones no suscitan dolor ni placer, es decir, no tienen significado inmediato para la voluntad y, sin embargo, son percibidas, o sea, no existen más que para el conocimiento. Y en la medida, digo yo, en que el cuerpo es conocido inmediatamente, es objeto inmediato. Sin embargo, el concepto de objeto no ha de tomarse aquí en su sentido más propio, pues mediante ese conocimiento inmediato del cuerpo que precede a la aplicación del entendimiento y es mera afección sensorial, no existe el cuerpo propiamente como objeto, sino solamente los cuerpos que sobre él actúan, porque todo conocimiento de un verdadero objeto, es decir, de una representación intuitiva en el espacio, existe solo por y para el entendimiento, o sea, no antes sino únicamente después de su aplicación. Por eso el cuerpo, al igual que todos los demás objetos, no es conocido como verdadero objeto, es decir, como representación intuitiva en el espacio, más que de forma mediata, en virtud de la aplicación de la ley de la causalidad a la acción de una de sus partes sobre las otras, es decir, solo en la medida en que el ojo ve el cuerpo o la mano lo palpa. La mano. Por consiguiente, no conocemos la forma de nuestro propio cuerpo por medio del mero sensorio común, sino que solamente a través del conocimiento, solo en la representación, es decir, en el cerebro, se nos presenta el propio cuerpo como algo extenso, compuesto de miembros y orgánico. A ver. Un ciego de nacimiento obtiene esa representación gradualmente por medio de los datos que le proporciona el tacto. Un ciego sin manos no llegaría nunca a conocer su propia forma, o a lo sumo la desarrollaría y la construiría poco a poco a partir de la acción de otros cuerpos sobre él. Así pues, cuando llamamos al cuerpo objeto inmediato, hay que entenderlo con esa restricción. Por lo demás, conforme a lo dicho, todos los cuerpos animales son objetos inmediatos, es decir, puntos de partida de la intuición del mundo para el sujeto que todo lo conoce y precisamente por ello de nada es conocido. De ahí que el conocer, junto con el moverse por motivos condicionados por él, constituya el verdadero carácter de la animalidad, al igual que el movimiento por estímulos es el carácter de las plantas. Pero lo inorgánico no posee más movimiento que el producido por causas en el sentido más estricto. Esto lo he explicado con más detenimiento en el Tratado sobre el Principio de Razón, segunda edición, sección 20, en la Ética, primer tratado 3, y en Sobre la visión y los colores, sección 1. A ellos, pues, remito. De lo dicho resulta que todos los animales, hasta los más imperfectos, tienen entendimiento, pues todos ellos conocen objetos, y ese conocimiento determina sus movimientos como motivo. El entendimiento es el mismo en todos los animales y hombres. Tiene siempre la misma forma simple, conocimiento de la causalidad, tránsito del efecto a la causa y de la causa al efecto, y nada más. Pero
el grado de su agudeza y la extensión de su esfera cognoscitiva son sumamente diferentes y variados, y se hallan en distinta gradación, desde el grado inferior, que solo conoce la relación causal entre el objeto inmediato y el mediato, o sea, que llega justo a pasar de la acción que sufre el cuerpo a su causa, y así intuir esta como objeto en el espacio, hasta el grado superior del conocimiento de la conexión causal entre los objetos meramente mediatos, que llega hasta la comprensión de las cadenas complejas de causas y efectos en la naturaleza. Pues también este último conocimiento sigue perteneciendo al entendimiento, no a la razón, cuyos conceptos abstractos no pueden servir más que para asimilar, fijar y combinar aquello que se ha comprendido inmediatamente, pero nunca para producir la comprensión misma. Toda fuerza y ley natural, cualquier caso en los que éstas se exteriorizan, tiene que ser conocida inmediatamente por el entendimiento, captada intuitivamente, antes de que pueda presentarse in abstracto a la razón en la conciencia reflexiva. Captación intuitiva e inmediata del entendimiento fue el descubrimiento de la ley de gravitación por parte de R. Hooke y la reducción a esa ley única de tantos y tan grandes fenómenos como luego probaron los cálculos de Newton. Eso mismo fue el descubrimiento del oxígeno y su importante papel en la naturaleza por Lavoisier, así como el descubrimiento del origen físico de los colores por parte de Goethe. Todos esos descubrimientos no son más que un correcto retroceso inmediato del efecto a la causa, al que sigue después del conocimiento de la identidad de la fuerza natural, que se manifiesta en todas las causas de la misma clase. Y todo ese conocimiento es una manifestación, diferente solo en el grado, de la misma y única función del entendimiento mediante la cual un animal intuye como objeto en el espacio la causa que actúa sobre su cuerpo. Por eso también todos aquellos grandes descubrimientos, al igual que la intuición y cualquier manifestación del entendimiento, son un conocimiento inmediato y, en cuanto tal, obra de un instante, una ocurrencia y no el producto de largas cadenas de razonamiento sin abstracto. Estas últimas, en cambio, sirven para fijar el conocimiento inmediato del entendimiento para la razón, depositándolo en sus conceptos abstractos. Es decir, para clarificarlo, para ponerlo en su lugar, mostrarlo y comunicárselo a los demás. Aquella agudeza del entendimiento en la captación de las relaciones causales de los objetos conocidos indirectamente encuentra su aplicación no solo en la ciencia natural, cuyos descubrimientos han de agradecerse en su totalidad a ella, sino también en la vida práctica, donde se la denomina prudencia, porque en la primera aplicación se llama más bien perspicacia, penetración y sagacidad. Tomada en sentido exacto, prudencia designa exclusivamente el entendimiento al servicio de la voluntad. No obstante, los límites de ese concepto no se pueden trazar con nitidez, porque es siempre una y la misma función del mismo entendimiento que actúa, ya en la intuición de los objetos esenciales de cada animal, la que, en su máximo nivel de agudeza, unas veces investiga con acierto la causa desconocida del efecto dado en los fenómenos de la naturaleza, dando así a la razón la materia para pensar reglas generales, como leyes de la naturaleza,
Otras veces inventa complicadas e ingeniosas máquinas aplicando causas conocidas a los fines que se pretenden. Otras aplicada a la motivación, cala y frustra sutiles intrigas y maquinaciones, o bien presenta convenientemente los motivos y los hombres receptivos a cada uno de ellos, y los pone en movimiento a voluntad, como a máquinas por medio de palancas y ruedas, dirigiéndolos hacia sus propios fines. La falta de entendimiento en sentido propio se llama estupidez, y es justamente torpeza en la aplicación de la ley de la causalidad, incapacidad para la captación inmediata de los encadenamientos de causa y efecto, motivo y acción. Un estúpido no ve la conexión de los fenómenos naturales, ni cuando se producen por sí mismos, ni cuando son guiados intencionadamente. Es decir, se hacen útiles en las máquinas. Por eso cree gustosamente en la magia y los milagros. El estúpido cree en la magia y los milagros. Un estúpido no nota que diferentes personas que en apariencia actúan independientemente unas de otras, de hecho, obran de acuerdo. Por eso cae fácilmente en engaños e intrigas. No nota los motivos ocultos de los consejos que se le dan, los juicios que se expresan, etc. Pero no le falta más que una sola cosa: agudeza, rapidez, agilidad en la aplicación de la ley de la causalidad, es decir, fuerza del entendimiento. El ejemplo máximo de estupidez que he conocido y el más instructivo a los efectos que consideramos es el de un muchacho tonto de unos 11 años que estaba en el manicomio, que ciertamente poseía razón, puesto que hablaba y percibía, pero en entendimiento se encontraba. Cada vez que me acercaba a él, examinaba una lente que yo llevaba al cuello y en la que aparecía reflejada la ventana de la habitación y la copa de un árbol que había tras ella. En toda ocasión experimentaba una gran admiración y alegría al respecto, y no se cansaba de contemplarla con asombro, porque no entendía esa causalidad totalmente inmediata de la reflexión. Así como entre los hombres los grados de agudeza del entendimiento son muy diferentes, entre las distintas especies animales lo son aún más. En todos ellos, incluso en los que están más cercanos a las plantas, existe el entendimiento suficiente para pasar del efecto en el objeto inmediato al objeto inmediato como causa, es decir, para intuir, para aprehender, con H. Pues eso es lo que los convierte en animales, al darles la posibilidad de moverse por motivos y con ello de buscar, o al menos coger el alimento. Las plantas, en cambio, solo se mueven por estímulos a cuya acción inmediata han de aguardar o bien morir, sin poder perseguirlos o apoderarse de ellos. La gran sagacidad de los animales más perfectos nos produce asombro. Es el caso de los perros, los elefantes, los monos o del zorro, cuya astucia ha descrito Buffon tan magistralmente. En esos animales más listos podemos apreciar con bastante exactitud cuánto es capaz de hacer el entendimiento sin ayuda de la razón, es decir, del conocimiento abstracto en conceptos. En nosotros mismos no podemos saberlo así, ya que entendimiento y razón se apoyan mutuamente. Por eso con frecuencia encontramos que las manifestaciones
de entendimiento de los animales están por encima o por debajo de nuestras expectativas. Por un lado, nos sorprende la sagacidad de aquel elefante que, tras haber cruzado muchos puentes viajando por Europa, en una ocasión se negó a entrar en uno por el que veía pasar la restante comitiva de hombres y caballos, porque al elefante le parecía demasiado frágil para su peso. Por otro lado, nos asombramos de que los inteligentes orangutanes no mantengan con leña el fuego que han encontrado y en el que se calientan. Una prueba de esto exige ya una reflexión que no se produce sin conceptos abstractos. Que el conocimiento de causa y efecto en cuanto forma general del entendimiento se halla a priori en los animales resulta totalmente cierto ya por el hecho de que para ellos, como para nosotros, constituye la condición previa de todo conocimiento intuitivo del mundo externo. Mas, si se quiere todavía una prueba especial, considérese simplemente, por ejemplo, cómo un cachorro de perro no se atreve a saltar desde la mesa por mucho que lo desee, porque prevé el efecto del peso de su cuerpo sin conocer, por experiencia, ese caso particular. Sin embargo, al juzgar el entendimiento de los animales, hemos de guardarnos de ascribirle lo que es manifestación del instinto, el cual es una propiedad totalmente distinta de él, como de la razón, cuya acción, sin embargo, es con frecuencia muy semejante a la de aquellos dos unidos. Mas su explicación no corresponde aquí, sino que tendrá su lugar en el segundo libro, al considerar la armonía o la denominada teleología de la naturaleza, y el capítulo 27 de los complementos está dedicado en particular a él. La falta de entendimiento se llama estupidez, la falta de aplicación de la razón a lo práctico la conoceremos después como necedad, la falta de juicio como simpleza y por último la falta parcial o total de memoria como locura. Pero cada cosa en su lugar. Correctamente mediante la razón es la verdad, es decir, un juicio abstracto con razón suficiente. Tratado sobre el principio de razón, sección 29, SS. Lo conocido correctamente por medio del entendimiento es la realidad, es decir, el tránsito correcto del efecto en el objeto inmediato a su causa. A la verdad se opone el error como engaño de la razón, a la realidad la ilusión como engaño del entendimiento. La explicación más pormenorizada de todo esto se puede consultar en el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores. La ilusión surge cuando uno y el mismo efecto puede ser producido por dos causas totalmente distintas, de las que una actúa con mucha frecuencia y la otra raras veces. El entendimiento, que no posee ningún dato para distinguir qué causa actúa aquí, puesto que el efecto es el mismo, supone siempre la causa habitual a la que está acostumbrado, y dado que su actividad no es reflexiva y discursiva, sino directa e inmediata, esa falsa causa se presenta ante nosotros como un objeto intruido, que es precisamente la falsa ilusión. En el pasaje citado he mostrado cómo surgen de ese modo la visión y el tacto dobles cuando los órganos visuales se colocan en una posición inusual, y con ello he ofrecido una prueba irrefutable de que la intuición solo existe por y para el entendimiento. Otros ejemplos del engaño del entendimiento o ilusión son el bastón sumergido en agua que parece roto, las imágenes de espejos esféricos
que en las superficies convexas hacen aparecer algo detrás de ellas y en las cóncavas muy por delante. También el tamaño de la luna, que parece mayor en el horizonte que en el cenit. Un fenómeno que no es óptico, ya que, como demuestra el micrómetro, el ojo capta la luna en el cenit en un ángulo visual incluso algo mayor que en el horizonte. Es el entendimiento el que supone que la causa del brillo más débil de la luna y todas las estrellas en el horizonte es su mayor distancia, evaluándolas como objetos terrestres según la perspectiva de la atmósfera, y por eso considera a la luna en el horizonte mucho mayor que en el cenit, al tiempo que toma la bóveda celeste como más extensa en el horizonte, o sea, como plana. Esa misma falsa estimación, de acuerdo con la perspectiva atmosférica, hace que consideremos los montes muy altos, de los que solo vemos la cumbre a través de un aire diáfano, como más cercano de lo que están en detrimento de su altura. Por ejemplo, el Mont Blanc visto de Salenche. Y todas esas ilusiones engañosas se nos presentan en la intuición inmediata que ningún argumento de la razón puede apartar. Solo puede prevenir el error, es decir, un juicio sin razón suficiente, por medio de un juicio opuesto verdadero. Así, por ejemplo, puede conocer in abstracto que la causa del débil resplandor de la luna y las estrellas no es la mayor distancia, sino los vapores más turbios del horizonte. Pero la ilusión se mantiene fija en todos los casos citados a pesar del conocimiento abstracto, pues el entendimiento está completa y netamente separado de la razón en cuanto a facultad de conocer privativa del hombre, y es irracional incluso en el hombre. La razón solo puede saber. Al entendimiento le queda la intuición en exclusiva y libre del influjo de aquella. Página 34, fin de la sección 6. Libro primero.